En el paro de las enfermeras del Hospital del Niño en Guayaquil, la Fiscalía detectó una serie de irregularidades en contra de quienes no se sumaban a la medida. El fiscal inició la investigación sobre el paro de enfermeras que se suscitó en el Hospital del Niño y que detuvo la atención por casi 21 días de muchos infantes. En las versiones rendidas por las profesionales de la salud que no se sumaron a la paralización, detectó que la dirigencia descontaba $20 diarios y además han dicho que ellas eran obligadas por la presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras y por la presidenta del Colegio Provincial para que paralicen la institución, que además el paro no lo hacían ellas, sino que venían enfermeras de otros hospitales, se metían en la consulta externa, generaban el caos. Estamos dando la salud a todos los niños que están hospitalizados, a los que ingresaban a emergencia. Eso es lo que hemos estado haciendo. En ningún momento nosotros hemos estado negándole la atención a los niños. Las indagaciones permitieron identificar plenamente a las cabecillas de la medida y según el fiscal Vanegas, solicitará la mayor sanción, amparado en los artículos 156 y 158. Este último habla del sabotaje al servicio público, que condena de entre 8 a 12 años de reclusión. El hecho de que se hayan levantado del paro ilegal que mantuvieron no elimina la infracción que cometieron, el atropello, el vejamen de que fueron víctimas niños menores de edad, niños infantes, que no recibieron atención y que no tienen la culpa de ser pobres y de estar enfermos. Nuestro pronunciamiento es solicitarle al fiscal que revoque la orden de captura, porque él no nos ha comprobado que somos saboteadoras ni terroristas. Nuestra única misión es dar la atención las 24 horas en los hospitales. Nosotros no hemos paralizado los servicios de salud. El juicio recayó en el juzgado 20º de lo penal, a cuyo titular el fiscal ha solicitado la prisión y allanamiento de domicilios de los 6 dirigentes señalados como responsables de la paralización. Jorge Rendón, el noticiero. Bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña en el estudio B de Teleamazonas el fiscal Héctor Vanegas y Cortázar, fiscal de la Brigada de Misceláneos, quien es el responsable de haber ya iniciado una instrucción fiscal en contra de 5 enfermeras del Hospital del Niño, acusándolos de paralizar un servicio público, en este caso en el área de salud. Fiscal, buenos días, cuéntenos cuál es el sustento de esta decisión suya. Buenos días. Una de las cosas que el Estado protege es la salud y la vida, y las enfermeras organizadas bajo un paro para buscar alguna prebenda de tipo gremial, no pueden escudarse en paralizar áreas de salud. La señora presidenta nacional, Zoraida Vélez, en complicidad con la señora presidenta de esta provincia, Alba Mestanza, presionaron a un grupo de enfermeras que sí querían trabajar y que, a pesar de su deseo de colaborar con la institución, se les dijo que si no trabajaban se les iba a descontar $20 diarios de su sueldo, y bajo esta figura, en complicidad seguramente con personal del Ministerio de Salud, paralizaron durante 21 días el servicio de salud. ¿Y hay alguna consecuencia para medir un poco más cuantitativamente? Es decir, Dios no quiera, algún paciente que haya perdido la vida o operaciones que se hayan pospuesto y hayan generado más problemas en la salud de los niños. En este caso, ¿usted puede citar alguna de ellas? Vea, lo que pasa es que ellos muy hábilmente paralizaron el área de consulta externa y no el área de emergencias. Bajo ese esquema pretenden decir que el daño no se cometió, pero por el contrario, porque en consulta externa van los niños, que son niños de 2 meses, de 3 meses, de 1 año, de 2 años, que no tienen la culpa de ser niños pobres y de estar enfermos. Y las madres no tienen la culpa de no tener la posibilidad de llevarlas a otros centros de salud. Y han sufrido durante estas 3 semanas el rechazo de parte de este grupo de enfermeras que no le han dado atención y han regresado, en muchos casos, sin la terapia que necesitaban, sin la consulta médica que era requerida. Muchas veces con fiebre, tuvieron que volver con fiebre a sus casas, y sobre todo el acto denigrante que ha significado para las madres la vejación y la humillación
que es la parte psicológica, que es irreparable. Correcto, para este grupo de familias. mendigar un derecho que está contemplado en la Constitución. Así es, doctor. Háblenos un poco de las medidas cautelares, porque se pidieron ya órdenes de detención, de prisión preventiva también. Coméntenos de eso y qué se sabe hasta el momento de todo esto. Vea, el doctor Jorge Blum, ministro fiscal de este distrito, tomó la iniciativa de, por oficio, mediante excitativa, disponer que se mande a uno de los fiscales de la unidad de misceláneos para que tome cartas en el asunto, porque las autoridades de salud, en complicidad con este grupo de enfermeras, simplemente estaban transando cómo terminar un paro y poco o nada les importaba la situación de la salud del público en general. Es sorprendente que hasta el día de hoy, y a pesar de que yo le he solicitado, no se me haya remitido las direcciones de todas las enfermeras que están imputadas en este caso. Esto demuestra que de parte del Ministerio de Salud sigue habiendo una especie de ayuda, pretenden encubrimiento para evitar que la Fiscalía dé con el paradero. Afortunadamente nosotros, que tenemos un grupo especial de investigación, ya tenemos algunos domicilios localizados, y el día de ayer yo he solicitado al juez 20 de lo penal, donde cayó la instrucción, que se ordene la prisión preventiva, se sustituye la de detención, que es de 24 horas, por la orden de prisión preventiva, para que ya no vayan a la PJ a ser investigadas cuando sean detenidas, sino directamente a la penitenciaría. Se me dice a mí que soy un poco drástico, pero el problema es que cuando se comete una infracción, las personas que lo cometen deben entender que el peso de la ley va a llegar directamente ante ellos sin ningún tipo de limitación. Doctor, ¿y este peso de la ley o esta investigación se podría extender entonces también a las autoridades de salud, que usted dice que también vendrían a ser como encubridores o cómplices? Vea, el Código Penal dice quien no impide un acto cuando tiene obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Esto es lo que se llama comisión por omisión. ¿Y hasta qué punto a la final las enfermeras tenían el visto bueno, silencioso, que nosotros no sabemos, y que permitió que continúen con mucha fuerza durante estas 3 semanas de paro? Debo decirle que quisieron un grupo de enfermeras de Manabí hacer algo similar en forma solidaria a partir de este día lunes, pero el fiscal Hernán Villacrés tomó contacto conmigo e inmediatamente visitó el hospital de Manabí e inmediatamente se terminó el paro. Este país está cansado de este tipo de medidas hechas que lesionan servicios públicos. De acuerdo, muchísimas gracias entonces al doctor Héctor Vanegas. Contamos y estamos muy satisfechos con esa respuesta del Ministerio Público, tomando en cuenta que de aquí en más habrá un precedente para otros servicios públicos que se quieran paralizar, que se quieran suspender, entiéndase educación, transportación. Eso es un delito, señores, y qué bueno que el Ministerio Público haya emprendido acciones para prevenir eso. Aquí hacemos una pausa, amigos, ya regresamos. Y se normalizó la atención en consulta externa en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Las enfermeras le pusieron la medida de hecho tras el pedido de prisión que realizó el fiscal Héctor Vanegas y Cortázar. Ante la presión del fiscal Héctor Vanegas, el gremio de enfermeras del Hospital Francisco de Icaza Bustamante depuso la medida de hecho. Rosa Carreño y Viviana Carpio llevaron a sus hijos a ese centro médico y sí fueron atendidos. Lo citaron porque le tenía un yeso puesto y ya le sacaron. ¿Tu hijo fue atendido hoy? Sí, fue atendido hoy. ¿De qué? De los riñones. Deben de trabajar todos los días, pero también asimismo deben de cancelarle a los trabajadores. En la farmacia y los consultorios de vacunación se observa absoluta normalidad. Los pacientes son los que casi pocos están viniendo. ¿Creen que todavía hay paro? Sí, pero de ahí el resto está trabajando todo normal. A pesar de que las actividades se han normalizado en esta casa de salud, el fiscal Héctor Vanegas mantiene su posición de pedir orden de prisión contra 6 enfermeras. He conversado el día de hoy con el asesor jurídico de la Subsecretaría de Salud para que se me proporcionen el resto de domicilios que me faltan para poder hacer efectivos los allanamientos que he solicitado. Con la Fiscalía solamente hay 2 caminos: huir o entregarse a la justicia. El juez 20º de lo penal, Jorge Moreno, analiza el pedido del fiscal Vanegas y en las próximas horas resolverá si ordena o no la prisión de las salubristas, quienes reclaman los sobresueldos de la unificación salarial del año 2003. Cristian Mendoza, Noticiero 1. En Guayaquil, decenas de personas habrían sido estafadas con miles de dólares en joyas. La acusada ya fue detenida por la policía y está al momento siendo investigada. La preocupación se nota en sus rostros. Ellas son comerciantes de alhajas que confiaron en una mujer identificada como Andrea Bermello Córdoba, quien les pidió prendas para ayudarles a comercializarlas, pero no les pagó. Incluso firmó notas de venta.
Solo a Dalila Carpio le adeudan $45.000. ¿Qué se aconsejó? Pues no sabemos, las habrá empeñado, las habrá vendido, pero nunca respondió como debía de ser. Primero me decía, deme un poquito para yo enseñarle, pues y usted sabe que también uno por el afán de vender también, entonces uno le daba. ¿Cuánto le dio usted en joyas? Yo le di como $34.000. Tenía mi carro a ella y ella se llevó yo me bajé un momento, se me llevó las alhajas. Cuando regresé al carro no estaba ni ella ni las alhajas. Y creo unos $20.000 en alhajas. A Bermello la conocieron en el colegio Teniente Hugo Ortiz, donde trabajaba, pero por sus acciones fue despedida y ahora permanece detenida y es acusada de estafa y apropiación indebida. Son aproximadamente 15 perjudicadas. Esta señora huyó, se escondió. Perjuicio a todas estas personas supera los $500.000. El fiscal Héctor Vanegas ya inició instrucción contra la detenida. Que a la fiscalía le interesa que se le ponga la pena y nosotros vamos a procurar que sea la pena máxima. A las personas les interesa que les devuelvan su plata porque tienen que pagar ellas. Evidentemente habría que hacer los allanamientos en los domicilios de esta persona. Hemos buscado a la defensa de Bermello para obtener sus versiones, pero no ha sido posible. Lo cierto es que este grupo de perjudicadas exige la devolución de sus dineros. Cristian Mendoza, Noticiero 1. A pesar de que las enfermeras del hospital de Seguimos con las noticias. Enfermeras reclamaron por la orden de detención que pesa sobre sus compañeras. Ellas denunciaron que existen razones personales por parte del fiscal Héctor Vanegas para querer detenerlas. Las enfermeras aseguran que son perseguidas por el fiscal Héctor Vanegas debido a los constantes reclamos que han realizado estas profesionales que han estudiado en la Universidad Cooperativa de Colombia de Ecuador, en la que el funcionario judicial fue rector en el 2003. Sus títulos de especialistas, como aquí lo podemos ver en estas copias de documentos, no habían sido aceptados en el CONESUS. Vanegas, en cambio, afirma que los títulos están avalizados. En donde se dispone que deben inscribirse todos los títulos que fueron otorgados durante la época de la intervención. El fiscal manifiesta que esta es una estrategia para desviar la atención, pues él solicitó orden de prisión para 5 enfermeras que encabezaron un paro de la salud en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante días atrás. En represalia a la gestión que se hizo por estos títulos que no están reconocidos. Le hablo de las personas que están imputadas, nunca las he visto. Espero conocerlas cuando sean detenidas. Las enfermeras afirman que se mantendrán en pie de lucha, mientras que el fiscal asegura que llegará hasta el final con el proceso. Henry Avelino, Noticiero Nacional.